Hola amigos. Bueno, hoy tenemos aeropuerto de 2 minutos, un tema bastante sencillón, 3 acordes mayores excepto el Do, que es sostenido y menor. Pero bueno, eso lo vamos a ver al final del video, así que quedaste hasta el final. Por el momento lo vamos a tocar del modo más punky, que sería con acordes de quinta, que yo lo había nombrado en el video anterior. Los acordes de quinta se forman con la tónica, o sea, el nombre del acorde y su quinta, ¿no es cierto? En el caso de Do, por ejemplo, tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol. Tocaríamos el Do, que es la tónica, y su quinta, ¿no es cierto? Esas notas tocaríamos. Bueno, el acorde en realidad se toca tónica, quinta, por ejemplo acá, el La, el Mi de acá. Pero en realidad el acorde se toca de nuevo la tónica, o sea, es tónica, quinta, tónica. Eso sería el acorde completo, pero en realidad nosotros, para hacerlo más práctico, vamos a tocar su tónica y su quinta nada más, con la forma de los dedos. Vos fijaste que ya naciste con esta forma, seguramente te apuesto lo que quieras que ya la tenés. Tenés un dedo más chico que el otro, entonces te queda justo para el acorde de quinta que yo te estoy diciendo. 2 dedos. Nacimos para tocar punk. Y entonces tenemos, los acordes son La, sería acá, sexta cuerda, quinto traste, y su quinta cuerda, séptimo traste. Ahí. Bueno, el Si es la nota que viene, o sea, movemos un traste para acá, serían 2 cuadraditos. El mismo dibujo lo movemos acá. Ese sería el Si. El Mi es el mismo dibujo, pero una cuerda más abajo. Entonces vamos acá. Esta la ponemos acá y esta la ponemos acá. Te queda ahí. Entonces te queda acá, acá y acá, ¿no es cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? El Do sostenido lo tenemos acá, siempre manteniendo el mismo dibujo. Saltamos de acá a acá, taca, y ahí vuelve toda la rueda otra vez. Entonces el tema sería algo así. Yo por ahí no lo canto, pero te lo estoy explicando para que sepas tocar. El que ya conoce el tema va a saber de qué estamos hablando. Y el que no, bueno, va a tener que mirar el videito para más o menos tenerlo. Yo te vi levitar, levitar, tenías un color especial. Esa era la primera parte. Bueno, en realidad no estoy cantando porque me trabo un poco. Después dice, y el estribillo, bueno, eso sería lo que es el tema. El estribillo es lo mismo, lo único que arranca de una nota distinta, o sea, de un distinto lugar, porque las notas son iguales. El estribillo dice así: Mi, pam, pam, Do sostenido, tan, tan, param, La, puede lastimarte. Y el Si, nena, 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 y baja de vuelta al Mi. Tanto amor, amor, puede lastimarte, nena, nena, nena. Y eso es todo. El tema siguiente sería: yo te vi levitar, levitar, na, 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 na. Amor, amor, puede lastimarte, nena, nena, nena. Bueno, esos son los tonos. Yo te diría que lo vayas haciendo más lento, ¿no es cierto? Despacito y practicándolo en distintas velocidades para agarrarlo bien, cosa que yo no hice, ¿no? Yo lo estoy mirando ahora más o menos un poco y te lo estoy explicando. Pero bueno, esa es la base del tema. ¿Por qué Do menor? Acá obviamente con los acordes de quinta no se puede distinguir si el acorde es mayor o menor, porque tocamos su tónica y su quinta y no resolvemos las del medio, que son las que más o menos no, son las que nos van a definir el acorde. Por ende, si nosotros lo tocáramos con acordes normales, sería un La, ¿no? La, Si, Mi y Do menor, sostenido. Yo te vi levitar, levitar, tenías un color especial. Las heridas del corazón, corazón, pero no te matan. Cualquiera la letra, es para que más o menos sepa los acordes. Y el estribillo sería: tanto amor, amor, puede
Pero bueno, obviamente, ¿no? Eso si lo querés hacer alguna versión o versionarlo un poquito. La forma más fiel a lo que es el tema queda acá. ¿Entendés? Los acordes de quinta. Bueno, eso fue todo, no te lo hago más larga. Espero que lo practiques un poquito y te salga. El tema es muy sencillo, la verdad. Acordate la forma de los dedos, varía los tiempos. Y esto también, fíjate que en los 3 puntitos de acá del video tiene en la ruedita de configuración, si vos te pones ahí en la velocidad, lo puedes hacer más lento al video. Así que si te complica subir muy rápido, varía la velocidad. Si pones los numeritos de normal a 0.25 para arriba, va a ir súper lento y lo vas a ir viendo. ¿Estamos? Espero que te sirva. Esta es mi contribución. Y bueno, nos vemos pronto en un video, en otro video de 2 minutos. Voy a seguir haciendo una lista de 2 minutos. Así que bueno, suscribite, así somos algunos más. Y esto se pone más lindo, ¿no? Y empiezo a hacer temas que la gente me pida. Nos vemos, amiguitos. Chau, chau.